Gusto saludarlos. Mi nombre es Giovanni Hernández Salas. Un saludo muy especial para todo el equipo de profesionales de la mirada interior de todos los países, para todos nuestros seguidores de Facebook, de YouTube, para todas las personas que están pendientes de todas las transmisiones de la mirada interior. Un saludo muy grande, muy especial. Hoy tenemos el gusto, el placer de tener un gran personaje, una gran persona, al señor Fernando Malcún, investigador sobre ciencia y espiritualidad, escritor y conferencista internacional. El señor Fernando Malcún lleva más de 30 años estudiando ciencia, espiritualidad y pues tiene temas grandiosos que hoy nos van a compartir, nos va a compartir toda su sabiduría, todo su recorrido y conocimiento. Señor Fernando, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en la mirada interior. No, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y con sus seguidores eh, en, en un día que fue muy hermoso. Hizo mucho sol aquí en la laguna de Ubaque, de manera que aquí estamos dispuestos a ver qué preguntas tienes tú para todo tu grupo. Listo, señor Fernando, muchas gracias, muchas gracias. Como todas las personas ya lo saben, la mirada interior transmite obviamente temas sobre crecimiento espiritual, sobre evolución de conciencia. La idea de nosotros es expandir conciencia y vamos a tocar un tema muy, pero muy importante, que es la evolución de la conciencia. Sí, eso es un tema pues que desde hace muchos años pues siempre ha existido, pero en realidad muchas personas no tienen claro qué es la conciencia primero que todo, y pues obviamente que hay unas etapas, hay unas escalas en la conciencia y la importancia de poder tener un nivel de conciencia elevado, alto, y más pues con todas estas situaciones que vive el planeta hoy en día. Entonces, señor Fernando, eh, muchas gracias de nuevo por estar aquí compartiendo con nosotros, y pues la primera pregunta que le tendría es, ¿qué es la evolución de la conciencia? La evolución de la conciencia es básicamente la adquisición de información sobre cómo funciona la realidad y las leyes que la gobiernan, las características esenciales del amor y del orden, la adquisición de esa información que se puede llamar sabiduría, es paulatina en el ser humano. O sea, no todos los seres humanos tenemos el mismo nivel de conciencia. Unos tienen más información de sabiduría adquirida que otros. Básicamente porque no fuimos emanados de la divinidad simultáneamente, sino que salimos en diferentes momentos. Entonces, unos han vivido más vidas. La evolución de la conciencia tiene que ver con la reencarnación. O sea, la creencia en una sola vida no está basada en la evolución de la conciencia. Y quiere decir que la creencia en una sola vida pues tiene un problema grande, porque ¿cómo puede uno aprender todo eso que acabamos de describir? ¿Cómo funciona el universo? ¿Cuál es el propósito de la realidad? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuáles son las leyes que la gobiernan? ¿Cómo las experimentas? ¿Cuáles son los estados y la esencia, la esencia del amor? Incondicionalidad, tolerancia, flexibilidad, neutralidad, todas esas cosas hay que estudiarlas. En una sola vida eso es imposible de hacer. Entonces, pues la evolución de la conciencia está basada en que el ser humano evoluciona adquiriendo comprensión sobre la realidad, adquiriendo discernimiento, básicamente en muchas vidas, no en una sola. Es imposible que un ser humano pueda llegar de ser un animal instintivo e ignorante a convertirse en un maestro, en un sabio humilde, tolerante, flexible, que se ilumina y se convierte en un maestro ascendido. Eso en una sola vida es imposible. Entonces la evolución tiene que ver con eso, con la adquisición primero de discernimiento. Discernimiento es la raíz de la comprensión. O sea, el discernimiento, ¿qué es? Básicamente, que el ser humano no tiene la capacidad para saber la diferencia entre lo que es
falso de lo que es verdadero. O sea, a uno, por eso le cuentan a uno unas historias y uno se las cree y después resulta que son todas mentiras o desinformación o propaganda, porque no tenemos esa capacidad de discernir qué es lo que produce caos y qué es lo que produce armonía. Entonces, el ser humano básicamente está tomando decisiones todos los días y actuando en la vida, y esas actuaciones y esas decisiones pueden producir solamente dos resultados. O produce armonía y produce bienestar, produce abundancia, produce buena compañía, produce felicidad, la acción que la persona llevó a cabo, o al contrario, produce caos, produce sufrimiento, produce enfermedad, produce escasez, porque el universo está fundamentado en una creencia, no, en una norma, en una premisa fundamental. Todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y todo lo que es verdadero siempre produce armonía. O sea, esa es la herramienta que nos da el universo al ser humano para poder producir la evolución de la conciencia. O sea, que uno pueda encontrar cuando yo pienso de esta manera, los resultados que obtengo son negativos, no vuelvo a pensar de esa manera. Okay. Cuando yo actúo como orgulloso, como intolerante, como inflexible, pues lo que voy a hacer es que voy a tener conflicto y problemas con las personas que me rodean, entonces no vuelvo a actuar de esa manera. Entonces, eso es la evolución de la conciencia. Ahora, ¿qué es conciencia? Conciencia también es energía, tiene que ver con la cantidad con la energía vital que tiene un ser humano. Cuando un ser humano no tiene información de sabiduría, tiene muy poca energía vital, porque siempre está en conflicto y en sufrimiento, porque es ignorante, porque no tiene información. Entonces no tiene energía vital y su frecuencia vibratoria es muy baja. Eso es el resultado de que no tiene información de sabiduría, no sabe cómo funciona la realidad. El segundo componente de la conciencia es la voluntad. O sea, todo el mundo tiene una voluntad. La conciencia tiene voluntad, tiene intenciones que quiere manifestar. Las intenciones son del ser y tiene también deseos. Los deseos son del alma. Entonces, entre esos dos extremos se encuentra, digamos, una persona que tiene mucho poder de manifestación y de acción, es una persona que tiene mucha información de sabiduría. Una persona que tiene mucho ego no tiene voluntad, no tiene energía vital, porque siempre está en problemas y conflicto. Y la tercera variable de la conciencia se llama la información. O sea, la información es lo que le da forma al ser. ¿Qué es lo que le da forma al ser? Los estados que puede adoptar un ser humano. Por ejemplo, hay estados de no ser, que son estados negativos, destructivos. En este momento estoy editando precisamente un taller que se llama Sentimientos Destructivos online, y que tiene que ver con eso, con los sentimientos que destruyen la energía vital y que impiden la evolución de la conciencia y que retrasan al ser humano en su proceso de encontrar la felicidad. Entonces hay estados negativos, la vergüenza, la culpa, la rabia, el miedo, el proceso de sentirse víctima. Todos esos estados detienen la evolución de la conciencia. Y hay estados que aceleran la evolución de la conciencia, la confianza, la dicha, el gozo, la seguridad, la neutralidad, la humildad, hacen que el ser humano acelere su proceso evolutivo de conciencia. Entonces, la vida se mueve entre esos dos extremos. Y el discernimiento es el que le permite a un ser humano aumentar su energía vital, aumentar su voluntad y aumentar su información, o sea, aumentar el nivel de su conciencia, básicamente encontrando qué produce caos y qué produce armonía. Armonía básicamente significa unir lo que es distinto. O sea, ese es el objetivo de la evolución de la conciencia, que todos los seres humanos puedan ser felices, que todos los seres humanos puedan manifestar su propia esencia sin tener conflictos con las personas que se encuentran al lado. Para eso se necesita que su conciencia esté evolucionada.
Ok, llegar a un estado de comprensión muy alto. Hay varios temas, señor Malcún. Lo primero es el tema de la reencarnación. Este ha sido un tema que en el cual la sociedad le cuesta trabajo entenderlo, digamos, por todos los dogmas, por todos los temas religiosos, por las iglesias y demás. Es algo que las personas no lo han logrado comprender. Y pienso que este puede ser un gran motivo a veces de las personas sentirse culpables o pensar que la suerte existe, porque yo nací en esta familia, o porque yo nací pobre, o porque yo nací rico, como lo nombramos coloquialmente en la sociedad. Es un tema que debemos, como dice usted, poder estudiarlo para lograr comprenderlo y tener una buena adquisición de sabiduría. Lo segundo es dónde estamos buscando la información. Eso es algo que usted, señor Fernando, siempre lo hace mucho énfasis en sus cursos y es poder buscar adentro de nosotros, poder buscar en nuestro corazón, en nuestro ser, toda esa información, la verdadera información, que es la que nos puede traer esa armonía que usted habla, ¿cierto, señor Fernando? A ver, con relación a que uno pueda buscar adentro las respuestas y la verdad, mientras tú no, mientras tú no tengas a alguien que te enseñe el A, E, I, O, U, y luego que te enseñe a armar palabras con vocales y consonantes, y luego que te enseñe a armar frases, ¿sí? Y luego historias, pues tú no puedes aprender el A, E, I, O, U solo. Si tú no Okay. tienes a alguien que te enseñe el A, E, I, O, U, tú estás trancado. No hay ninguna manera de que tú puedas evolucionar, ni que puedas leer, ni que puedas hacer absolutamente nada. O sea, para comenzar el proceso evolutivo de conciencia, el ser humano necesita información, necesita que le muestren, este es el camino que tú, por el que tú puedes caminar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esa persona pueda verificar en su propia vida, ¿sí? Que lo que acaba de recibir es información de sabiduría. ¿Cómo lo puede Okay. verificar? Lo puede verificar utilizando la información que la persona que le está enseñando la EIU le entrega y usar esa información para tomar una decisión y en base a esa decisión llevar a cabo una acción. O sea, la decisión y la acción están fundamentadas en la información que recibió Okay. y observa el resultado que obtiene en su vida. Si el resultado es de armonía, si el resultado es de que le va bien, que entra en abundancia, que tiene buenas relaciones con los demás, que tiene salud y que tiene un buen lugar donde vivir, quiere decir que la información que fundamentó la decisión y la acción es verdadera. Pero, Okay. pero si el resultado es negativo, si lo que obtiene es sufrimiento, conflicto, etcétera, pues la información que él recibió es falsa. Entonces, mientras tú no tengas una información que verificar, o sea, tú tienes que tener información para verificar. Y esa pues no se consigue por ahí, porque la información de sabiduría, pues el que alguien te enseñe el A, E, I, O, U de la espiritualidad, no te lo vas a encontrar en tu propio interior porque uno no encuentra la sabiduría en la ignorancia. Uno necesita una persona que sepa, que le enseñe a uno y en ese momento uno pueda comenzar a desarrollar su propia sabiduría, su propia comprensión sobre la realidad. Es claro eso, ¿verdad, Giovanni? Perfecto, sí, señor. Sí, señor. O sea, bueno. ¿Sigue? Y ese momento a los seres humanos nos llega, eso pasa en algún momento de nuestra vida, ¿cierto, señor Fernando? En cualquier momento en el que ya de pronto nos cansamos de lo mismo, de nuestra misma realidad, de todos esos sucesos, como los llamamos negativos, que nos generan desarmonía, y es cuando comenzamos a buscar un mentor, un coach o poder hacer un curso o demás. Normalmente el ser humano vive en una burbuja burguesa, eh, materialista, preocupado por el éxito, por tener dinero, porque cree que ese es el objetivo de la vida. Eh, y eso, a pesar de que tenga éxito, pues está vacío por dentro, no puede encontrar la felicidad porque no hay ningún tipo de desarrollo espiritual, no hay ningún tipo de contacto con la divinidad. Entonces,
Entonces, normalmente el encuentro de la información de sabiduría y la decisión de buscarla, de convertirse en un buscador de sabiduría, es el resultado del rayo despendejador. O sea, ¿qué es el rayo despendejador? Es que tú estás muy cómodo en tu burbuja burguesa y un día el universo te mueve el piso, te jala el tapete y toda la estructura de tu vida se cae al suelo, como está sucediendo en este momento con el virus que nos está afectando a todos. A muchísima gente le está pasando la noche negra del alma, porque perdieron el trabajo, no tienen ingresos, tienen problemas con sus hijos, está enloquecido, viviendo, encerrado en una casa en cuarentena con niños de 5 a 15 años que están desesperados, hace 6 meses encerrados. Entonces eso, escasez de dinero, escasez de oportunidades, pues eso es un rayo despendejador, eso es un evento de destino que lo que hace es que destruye al ego. Al destruir el ego es al ego no le interesa que la persona tenga ningún tipo de información y menos que le cuenten cuál es el A, E, I, O, U de la espiritualidad. Eso al ego no le interesa. Al ego lo que le interesa es mantener la mente del ser humano esclavizada y mantener la mente del ser humano esclavizada y al mismo tiempo incitarlo al error. ¿Por qué el ego te lleva al error? Porque su oficio es que el error, como produce sufrimiento, como expliqué al principio, entonces tú como ser humano lo que te interesa es ser feliz. Entonces cuando tú estás sufriendo, tú dices, pero yo ¿por qué estoy sufriendo si yo no quiero sufrir? Entonces ese es el único momento en que tú te dices a ti mismo, pues yo no sé cómo ser feliz, necesito información. Y en ese momento tú te dices a ti mismo, yo no sé. Cuando tú dices yo no sé, abriste tu mente. Y cuando abres tu mente es cuando los maestros de ley, los maestros que guían el proceso evolutivo de la conciencia de los seres humanos, te pueden enviar la información o se preocupan por enviarte la información. Porque el maestro solo aparece cuando el alumno está listo. Mientras el alumno no esté valorando la información que va a recibir, al maestro no le interesa enviarle la información a ese alumno. Entonces, la noche negra del alma es un momento importantísimo para el ser humano, porque ese es el momento en el que en el que los maestros están dispuestos a mandarle sincronicidades. ¿Qué es una sincronicidad? Es que como somos todos parte de un solo ser, ese solo ser sabe qué necesita cada una de sus partes para encontrar la felicidad, para encontrar sabiduría, para encontrar armonía en su vida, ¿verdad? Entonces, él mira cuál es el problema repetitivo que tiene esta persona. Que tiene una cantidad de falsas creencias instaladas en su sistema de creencias, que él cree verdades, y por supuesto cada vez que utiliza una de esas falsas creencias para tomar una decisión o actuar, pues el resultado va a ser negativo, va a ser de escasez, de caos, de conflicto, de sufrimiento, ¿verdad? Entonces el hecho de que esa es una función del ego, que es hacer que el sufrimiento le revele al ser humano las falsas creencias que tiene instaladas en su mente. O sea, todo ser humano que esté sufriendo por algo tiene una falsa creencia o está fundamentando su estado de ser en un estado negativo, vergüenza, rabia, culpa, miedo, etcétera, o está en desesperanza y incertidumbre. Y eso, conjugado con conflicto, con problemas, con los familiares cercanos, etcétera, hace que el ser humano destruya su energía vital y al destruir su energía vital entre en depresión y al entrar en depresión entre en la noche negra del alma. La noche negra del alma tiene por objeto, primero que todo, como ya les expliqué, calcinar al ego para que el ego el ego tiene un cerco de aleatoria o como un lenguaje metafórico, encierra al ser humano en una esfera de plomo. El plomo no permite que la energía entre al interior y llegue al ser humano. Y la energía es la que lleva la información de sabiduría que el ser humano necesita para poder salirse de esa esfera de plomo. Entonces, la única manera que ese ser humano pueda salirse de la esfera de plomo es que le caiga el rayo despendejador, un evento de destino. ¿En qué consiste el rayo despendejador? Puede ser, por ejemplo, que le digan,
el único hijo que tenías se mató anoche en una moto. O la fábrica que tenías amaneció, se incendió y el seguro estaba vencido. O que te digan, te quedan 6 meses de vida. O que te digan, tu mujer se va porque ya no te aguanta y no quiere vivir más contigo. Esos son eventos que sacuden la vida y cambian el orden completo de la realidad. Eso es lo que se llama un evento de destino. Yo lo llamo un rayo despendejador porque la mayor parte de los seres humanos en el planeta Tierra están totalmente pendejos. No se han dado cuenta que lo más importante que tienen que hacer, sobre todo en este momento tan importante que estamos viviendo, que es un momento de transformación fundamental de origen cósmico, esto no es el resultado de la casualidad. Nosotros estamos experimentando una noche negra del alma planetaria, 13.000 años exactos después del diluvio universal que terminó con la civilización atlántica. Entonces, nos encontramos en un momento álgido y es un momento de cambio importante. Es el momento en el que muchísimas cosas están sucediendo y van a suceder cada vez más intensas. Entonces, dependiendo del estado interior que tenga la persona, dependiendo de la visión que tenga de la vida y la información que tenga sobre lo que está pasando, esa persona va a estar en paz interior, sabiendo que todo lo que sucede es perfecto, o esa persona va a estar en incertidumbre, en miedo, en escasez, en desesperanza, en una situación muy terrible. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos personas? La información que tiene la una y la otra en su mente. Porque es la información la que te permite a ti ver la realidad. Si tú cambias tu información, cambias tu realidad. Entonces, por eso, para mí, y siempre que estoy en estas charlas o en estas entrevistas, lo que más le insisto a las personas es, busca quien te entregue el A, E, I, O, U de la espiritualidad. Búscalo ya, para que tú puedas mirar la vida de una manera completamente distinta de como la estás mirando. Porque evidentemente como la estás mirando no te está funcionando. Y si no te está funcionando, tú no puedes cambiar la realidad y encontrar una realidad mejor con la misma información con la que creó el problema. Tú tienes que encontrar nueva información para que esa nueva información te permita entrar a la realidad de una manera totalmente distinta, ver la realidad de una manera totalmente distinta. Entonces, para mí, el hecho de que nos encontramos experimentando lo que estamos experimentando, para mí es fundamental que la persona aprenda a leer lo que significa la espiritualidad. Y la espiritualidad no nos la está entregando la información, no nos la está entregando la religión. La religión, en este momento, no tiene las respuestas para el ser humano. Primero porque tiene una cantidad de falsas creencias fundamentales. Al principio me preguntaste sobre la reencarnación. Entonces resulta que cuando una persona cree en una sola vida, entonces ¿en qué tipo de Dios o de divinidad cree esa persona? Para entender que la realidad es que todos los seres humanos nacen para vivir una sola vida y esa sola vida determina la eternidad, una eternidad de infierno o una eternidad de cielo. Entonces preguntémonos lo primero. ¿Es justo para todos que unos nazcan ricos, inteligentes, supremamente bien situados para definir la eternidad, mientras que haya otros que nazcan muy pobres en unas situaciones tremendamente difíciles, incluso con incapacidades físicas o con recursos tremendamente escasos para definir la eternidad? ¿Eso es justo? ¿Eso es equilibrado? Evidentemente que a esa información le falta información, o que el Dios en que esas personas creen, pues no es un Dios misericordioso, pues que pueda por ignorancia o por pasión o por animalidad condenar a una persona a una eternidad de sufrimiento. Eso no cabe en la mente de nadie. ¿Qué tipo de divinidad es esa? Entonces, el hecho de que el ser humano no entienda es como pensar que un niño de tercero elemental, con solamente el curso de tercero elemental, él ya sabe física cuántica, espiritualidad, historia, psicología, etcétera. Eso es imposible. A ese niño no se le puede meter toda esa cantidad de información en un solo curso. Él tiene que ir paulatinamente acrecentando la información y la comprensión que tiene sobre la realidad. Y eso es lo que se llama la evolución de la conciencia.
Entonces, la evolución de la conciencia no sucede en una sola vida. El niño no puede aprender todo lo que necesita aprender en una sola clase, en un solo año de colegio. Es imposible. Necesita toda una carrera, necesita toda una vida. Y estamos hablando de una cosa tan limitada y tan pequeña como la información que puede darle a una persona una función adecuada en la vida y la manera de ganarse la vida con esa función. Entonces, aquí estamos hablando de cosas mucho más trascendentes, porque estamos hablando de cuáles son las características que tú tienes que aprender para ser feliz. ¿Qué tienes que hacer para ser feliz? Esa es la respuesta que tú tienes que encontrar. ¿Puedes encontrarla en una sola vida? Muy difícil, porque todos nacen inocentes y los inocentes no tienen información, son tremendamente vulnerables. Entonces pues la religión no nos está dando las respuestas que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué hace que la gente llegue a pensar? Pues que existe el azar y que existe la mala suerte. La mala suerte no existe, existen las correspondencias de aprendizaje. Cuando uno mira la realidad desde otro punto de vista y entiende que todo ser humano antes de nacer escoge sus 4 correspondencias de aprendizaje. ¿Cuáles son ellas? La primera, el lugar donde va a nacer, porque el lugar donde va a nacer determina en gran medida cómo va a ser las creencias que él va a tener, cuál es la historia, la cultura, la religión, el nivel de tecnología predominante. Eso va a armar el ego de la persona, la personalidad del ser humano. Entonces, esa decisión es muy importante, porque el universo está basado en el libre albedrío. El universo no es determinista, es probabilístico para poder permitir el libre albedrío de los seres humanos. Entonces resulta que esa es la primera. La segunda correspondencia es en qué familia quieres nacer, porque no es casualidad que tú hayas nacido en la familia en la que naciste. Tú la escogiste de antemano. ¿Para qué? Para que el sistema de creencias de los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, ¿sí? Así no hayan sido felices, ninguno de ellos te lo van a implantar a ti y tú vas a comenzar a trabajar con esa información. La tercera correspondencia de aprendizaje es tu cuerpo. El cuerpo, ¿cuál es el cuerpo que tú vas a usar en esta vida? Que ese cuerpo tiene género masculino o tiene género femenino. O vienes a explorar los estados intermedios entre los dos géneros, porque igual puedes tomar esa decisión en tu vida. Entonces, el cuerpo también tiene que ver no solamente con la salud, o sea, ¿cuál es la salud? Cuando las personas no comen conscientemente, cuando están de carnívoros, por ejemplo, el carnívoro desde Caín y Abel, pues está complicándole la vida a los seres humanos de una manera extraordinaria, porque el ser humano no es carnívoro. Y cuando come carne, pues genera una cantidad de problemas de salud que no se manifiestan inmediatamente, como fumar. El fumar, tú no te fumas un cigarrillo y te mueres. Tú tienes que fumar 20 o 30 años de cigarrillos para que te dé un enfisema pulmonar. Tú tienes que comer 20 o 30 años carne para cuando tengas 60 años, entonces ahí sí te salen todos los achaques. Y en el momento que te salen todos los achaques, entonces todo el mundo dice, no, eso es por la vejez, es que está viejo ya y entonces le corresponde que le pase todo eso. Pero eso no es así, eso es porque ha estado toda su vida comiendo de manera equivocada. La cuarta correspondencia es la correspondencia de recursos. ¿Con qué recursos vas a nacer? ¿Tú quieres experimentar en esta vida la escasez? ¿Quieres nacer en una familia de escasos recursos para poder probarte a ti mismo que tú sí eres un creador de tu propia realidad y que tú eres capaz de salir al otro lado, saliendo de condiciones tan difíciles como las que te correspondieron? ¿O prefieres, no, yo quiero más bien en esta vida aprender lo que es el orgullo y quiero nacer en una familia muy orgullosa, muy rica, muy bien puesta, etcétera? Porque esas son las escogencias que el ser humano hace en ese proceso de evolución y de reencarnación. Entonces, cuando el ser humano no cree en la reencarnación, primero, el ser humano no cree en la reencarnación desde el año 325 después de Cristo, cuando existió el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea sacó de la Biblia todo lo que tenía que ver con reencarnación. Se alcanzan a quedar algunas cositas por ahí en la Biblia, como
por ejemplo, cuando Jesús le dice a Juan en el Jordán que yo te conocí a ti como Elías. ¿Cómo puede haber Jesús conocido a Juan como Elías? Quiere decir que Juan, antes de ser Juan, vivió una vida como Elías. O sea, está en palabras de Jesús la existencia de la reencarnación. Hay otros como esa, pero pues no me voy a meter a sacar toda esa información en este momento, porque me interesa más bien como una visión general de lo que estamos hablando. O sea, es muy importante el momento que estamos viviendo. Y es muy importante que te bajes del bus mental de que vives una sola vida. Eso lo único que hace es que la gente se vuelva, ay, se me va a acabar la vida y no he encontrado el éxito, estoy desesperado, entonces hacen cualquier cosa, se meten a trabajar con drogas, etcétera, etcétera. Eso es tal vez, eso y la búsqueda de información. O sea, tú necesitas saber cuál es el AEU de la realidad. Okay. ¿Por qué estás aquí y cuál es el propósito de tu vida? Ok, listo, maravilloso, señor Fernando, maravilloso todos estos temas. Primero que todo, la reencarnación que nos aterriza en una realidad, porque es súper importante poder estudiarlo y poder comprenderlo, y eso obviamente hace parte de la evolución de la conciencia. Cuando hablamos de guías espirituales, estamos hablando de maestros ascendidos, de ángeles, de arcángeles, ¿cierto, señor Malcún? A ver, ahí, digamos que todo el mundo hay unos seres humanos que ya pasaron por la Tierra y que ya aprendieron todo lo que tenía o que lo que se podía aprender como ser humano. Quiere decir que lograron alcanzar el máximo nivel de perfección que un ser humano puede alcanzar, el máximo nivel de energía vital, el máximo nivel de información y el máximo nivel de voluntad o de capacidad transformadora de la realidad. Eso es a lo largo de muchas reencarnaciones que ese ser humano llega a ese momento. Cuando ese momento llega, todos tenemos un alma y un espíritu. La gente los confunde. Eso forma parte de la AEU de la espiritualidad. El alma es la parte temporal del ser humano. Y el espíritu es la parte eterna del ser humano. Entonces, ¿qué hace el alma y qué hace el espíritu? El alma tiene que ver, tú tienes un cuerpo físico que es temporal, que dura el tiempo que dura tu vida. Tienes un cuerpo etérico que le da forma a tu cuerpo físico, que es donde están ubicados los chakras, tu energía vital y toda la información para los moldes de los órganos del cuerpo, los códigos genéticos, etcétera, están en el etérico para poder decirle al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, ustedes organícense de esta manera para que armen un tejido, una célula, un órgano, un sistema y un cuerpo capaz de albergar la vida. Eso está en el etérico. También es temporal, porque está dándole forma a tu cuerpo temporal. Luego tenemos el cuerpo emocional. Todo el mundo tiene un cuerpo emocional. Ahí donde está la rabia, donde está la lujuria, donde está los deseos, toda la parte emocional del ser humano se ubica en esa frecuencia vibratoria del cuerpo emocional. Y por último, los seres humanos en el reino humano tenemos mente. Y la mente tiene una serie de archivos. Y esa mente es la que te permite a ti percibir, la que te permite a ti entender la realidad, la que te permite discernir al reflexionar sobre las decisiones que tomas y las acciones y los resultados que encuentras. Ese es el objetivo. O sea que ese ser humano ya aprendió todo eso y llega un momento en que el alma es su alma, que es la parte temporal. El espíritu no puede almacenar falsedad, solamente puede almacenar verdad. La que puede almacenar falsedad es el alma. El alma es la que a través de lo falso encuentra lo verdadero. La realidad es una paradoja. Entonces, a través de lo falso encontramos lo verdadero. Esa es la función del alma. Y ella acumula comprensión a través de la experiencia, porque la comprensión es distinta del conocimiento. Un conocimiento es una información que tú recibes de otras personas, de la universidad, del colegio, del internet, externa a ti. Llega esa información, pero tú no sabes si es verdadera o es falsa.
Mientras que la comprensión es que tú tomas esa información, ese conocimiento que te llegó de afuera, y lo utilizas para fundamentar una decisión y para observar el resultado, y en ese momento encuentras una comprensión. O sea, la comprensión es el resultado de la experiencia y es única, tuya, y surge de tu interior. No te la enseña nadie. Nadie te puede enseñar una comprensión porque surge de tu interior. Entonces el alma está almacenando comprensión y en el momento de la muerte, después de la muerte, nosotros seguimos vivos después de la muerte. Nadie se muere porque se murió, porque resulta que después de la muerte viene una serie de procesos en los cuales hay que examinar y evaluar la vida que se vivió y encontrar cuáles fueron los errores que se cometió y al mismo tiempo entregarle las comprensiones que encontró el alma a su espíritu, porque el espíritu, que es eterno y que solamente puede almacenar verdad, comprensión, certeza, sabiduría, dones, virtudes, habilidades, él lo guarda en su interior, ¿sí? Y en el momento de la reencarnación, en el momento en que esa alma que se desocupa de la información que tuvo en la vida pasada, cuando le entrega a su espíritu compañero toda esta información, ella en el momento del nacimiento, cuando el niño inspira por primera vez, cuando entra al aire por primera vez, entra el espíritu. Inspirar significa entró el espíritu. Entra el espíritu y le instala en la zona de alta comprensión de la mente de ese niño en gestación, de ese niño que está naciendo, ¿verdad? Le instala las comprensiones que ha encontrado durante toda su cadena de reencarnaciones en forma de dones, virtudes y habilidades, ¿verdad? Y entonces esos guías espirituales, pues ya pasaron por todo este proceso, han tenido muchos de estos procesos de evaluación, etcétera, etcétera. Alrededor de 1000 vidas se requiere para que un ser humano se ilumine y se transforme en un maestro ascendido. Entonces, ese maestro ascendido se pasó 1000 vidas, que son más o menos 39.000 años, aprendiendo, ¿verdad? Y ahora le corresponde pasarse el mismo tiempo enseñando y guiando a los que vienen detrás. Entonces todo el mundo tiene un guía, una persona, una entidad que no necesita cuerpo para existir, pero que está en la realidad metafísica y que está pendiente de tu proceso evolutivo. Es como una especie de decano académico de la universidad, en la que tú es la persona que te dice, para tú graduarte de arquitecto necesitas ver estos y estos y estos créditos y estas materias, ¿verdad? Pero tú no has tomado tienes que tomarlo, ¿sí? Tú no has tomado flexibilidad, no has tomado tolerancia. ¿Por qué no en esta vida buscas unas experiencias que te permitan entender lo que significa ser flexible o ser tolerante o ser incondicional? ¿Qué quieres escoger? Ese decano académico, ese es el maestro ascendido que guía tu proceso evolutivo de conciencia. Luego tenemos los ángeles. Entonces aquí hay una información sorpresa, ¿no? Porque es que resulta que los ángeles son seres en proceso de bajada para convertirse en seres humanos. O sea que no han pasado todavía por la experiencia de ser humano, y mientras están en el proceso de bajada para llegar a convertirse en ser humanos, ellos cumplen unas funciones en el universo, y la función que cumplen es que son o supervisan la mente de los seres humanos para entregarle la información al maestro ascendido que está supervisando la evolución. Un maestro ascendido está supervisando la evolución de muchísimas almas simultáneamente, ¿sí? Entonces él no puede estar de boyerista permanentemente mirando qué está haciendo el ser humano. Para eso tiene unos monitores que se llaman los ángeles. Entonces hay un ángel de la guarda, hay un ángel de la ley y hay un ángel de la guía. Esos 3 ángeles que todo el mundo tiene son monitores de los maestros. Entonces tienen también una serie de funciones. Y los arcángeles, por los que me preguntaste, esos son unas entidades que tienen unas funciones muchísimo más incluyentes y definitivas, porque ellos son o pedagogos, o sea que son los que enseñan a vivir la vida y a encontrar lo que es falso,
o son mantenedores del universo, se encargan de mantener todas las realidades funcionando perfectamente para que todos los seres humanos podamos evolucionar, o son creadores, o sea, creadores de realidades. O sea, que tienen unas funciones, un arcángel puede tener 500,000 veces la energía vital de un ser humano. Entonces, pues son unas entidades brillantísimas y absolutamente extraordinarias. Creo que con eso te contesté lo que quería saber. Magnífico, señor Malcún, pero mejor dicho, suprema esta información. Esto, mejor dicho, acaba, rompe todos los mitos que nos han creado, pues, en las iglesias, en las religiones. Es algo realmente maravilloso, señor Malcún. Muchas gracias. Bueno, la otra pregunta sería, ¿cuántos niveles de conciencia existen en el universo? ¿Y cómo los podríamos identificar, señor Malcún? A ver, a Dios le gusta mucho el 7. No me preguntes por qué. ¿Sí? Número maestro. A Dios le gusta el 7 y por eso tenemos 7 colores en los que se descompone la luz cuando cruza un cristal. La luz se descompone en 7 colores, los 7 colores del arco iris, que tienen además un orden invariable, ¿no? Siempre rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta o fucsia. Eso que nos está mostrando, cómo es que es el orden, porque la luz es el fundamento del holograma en el que nosotros existimos, ¿verdad? Entonces, ese orden también se manifiesta en los 7 cuerpos celestes visibles al ser humano sin necesidad de telescopios ni de ninguna tecnología. Son 7. También se manifiesta en los 7 metales, ¿sí? Plomo, estaño, plomo, estaño, cobre, hierro, cobre, mercurio, plata y oro. Son 7 los metales, no hay más. Los metales estables, los otros son aleaciones entre ellos, y en realidad todos los metales son estados intermedios evolutivos nuevamente, porque es que la divinidad nos muestra que la evolución de la conciencia existe en todos los niveles y en todos los planos. O sea, el plomo es el estado menos desarrollado de todos los metales, así como el oro es el más. Pero el cobre es oro en proceso, él está en proceso de llegar a ser oro, como un ser humano está en proceso de llegar al 7º nivel de conciencia. Entonces hay 7 niveles de conciencia. Todo el mundo tiene 7 chakras. Yo creo que algunos de ustedes pueden haber oído de lo que significa un chakra. Un chakra es uno de los centros transformadores de energía ubicados sobre la columna vertebral en contacto con sistemas glandulares del cuerpo en el etérico. Ellos existen en el etérico. Ahí es donde se está moviendo realmente la energía del ser humano. O sea, lo físico es bruto, lo físico no tiene información, lo físico no, ahí sigue los dictados de lo etérico, de manera que la información y la sabiduría y la verdad está en el etérico. Entonces, los 7 niveles, hay 7 niveles. El primer nivel es el más atrasado, que es cuando un ser humano por primera vez encarna como ser humano, ¿verdad? En ese momento, la conciencia ha pasado, antes de llegar a ser humano, por todos los reinos. Pasa por el reino mineral, porque mientras tú no pases por un reino, tú no puedes actuar en ese reino, ni siquiera puedes verlo, porque no existe para ti, no tienes información. Es como si yo les dijera a ustedes que si ustedes saben lo que es el triple chic, ni idea. ¿Eso qué puede ser? ¿Una hamburguesa o un submarino o una colombina o una película? ¿Qué puede ser? Yo no tengo información sobre eso, no puedo actuar sobre eso. Mientras la conciencia de la que va a ser la conciencia del alma, el alma tiene cuerpo, su cuerpo es multidimensional, porque tiene en la dimensión física el cuerpo físico, en la dimensión etérica el cuerpo etérico, en la dimensión astral el cuerpo emocional y en la dimensión mental el cuerpo mental. O sea que el alma es multidimensional. Y ella necesita pasar por los reinos para ensamblar esa alma, para que le pongan el cuerpo físico en el reino mineral, para que le pongan el cuerpo etérico en el reino vegetal,
Lo etérico es lo que permite la diferenciación. En lo mineral no hay diferenciación. O sea, tú puedes diferenciar un oro de la plata o del cobre, pero tú no puedes diferenciar un oro de otro oro. Eso es homogéneo. Entonces, ahí el espíritu es colectivo. En cambio, lo vegetal ya comienza a individualizarse la conciencia, porque digamos que el comportamiento es colectivo. Una mata de lecho se comporta igual en Estados Unidos que en Nueva York que en Buenos Aires, que en Lima o que en cualquier lugar. Tienen la misma, el proceso es colectivo, pero tienen individualidad. O sea, hay una mata, un helecho que tiene 20 hojas y otro que tiene 3 y uno que es más grande, el otro es más vistoso, pero siguiendo las características de su especie, ¿verdad? Porque tiene cuerpo etérico. Ya a esa conciencia ya le instalaron el cuerpo etérico. Viene al cuerpo, al mundo animal. En el mundo animal le instalan el cuerpo emocional. Los animales sienten, los animales son capaces de sentir rabia, de sentir odio, de reconocer a los enemigos y tienen unas capacidades que demuestran que tienen un cuerpo emocional, pero no tienen cuerpo mental. Un perro le da rabia y se muere de rabia, porque no tiene mente para poder controlar la rabia que necesita, pues que un caballo se desboca y se muere desbocado, porque no tiene manera de controlar la emoción que le está provocando el desboque, el miedo, el pánico que sintió para salir corriendo de la manera que corre. Y luego llegamos al mundo, al reino humano, y en el reino humano nos instalan la mente. Y la mente nos permite razonar, nos permite intuir, nos permite entender, conceptualizar primero que todo. O sea, nos permite que yo diga león y inmediatamente todos ustedes les llega un león a la mente, porque eso es un concepto del león, ¿verdad? Al mismo tiempo, el ser humano tiene la capacidad de causa y efecto. O sea que nosotros vivimos en una realidad limitada por la velocidad de la luz. ¿Por qué está limitada por la velocidad de la luz? Para que los efectos no se superpongan a las causas, sino que estén separados. De esa manera, el ser humano ve un efecto y puede devolverse y encontrar qué lo causó. Y eso es lo que le permite al ser humano encontrar discernimiento y encontrar certezas y encontrar sabiduría y comprensión. O sea, nosotros vivimos en una realidad limitada. En los sueños, las causas y los efectos están superpuestas. Tú vas en una moto en un sueño y de pronto terminas y vas volando una avioneta y tú no te preguntas cómo diablos te bajaste de la moto y te subiste de la avioneta. No, tú pasas de la avioneta a la moto porque las causas están superpuestas a los efectos. Entonces, cuando el ser humano entra por primera vez al reino, después de venir del reino animal, su conciencia viene del reino animal, pues es un animal instintivo, ignorante, es un caníbal. Primer nivel de conciencia es de los caníbales, la gente que todavía no ha desarrollado sentimientos y que se come a los vecinos con cebolla y tomate. Entonces, ese es el primer nivel de conciencia. El segundo nivel de conciencia es cuando esa persona que sufre de una manera impresionante por ignorante, por animal, porque siempre está teniendo problemas con todas las personas que están a su alrededor, poco a poco va encontrando discernimiento y se convierte en un guerrero. El segundo nivel de conciencia es el nivel de los guerreros. Okay. ¿Qué características tiene un guerrero? Pues que se rige por la ley de ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Y por la ley del más fuerte. Y a él no le importa la satisfacción de los demás, lo único que le importa es su propia satisfacción. Entonces le aplica, o sea, el guerrero más fuerte es el rey, es el más macho de todos y ¿sí? Y ese es el más importante de todos y todos los demás le hacen venias. Guerrero. Tercer nivel de conciencia, que es el nivel predominante en el planeta Tierra, somos los seres humanos, todos los que preocupados básicamente por poseer y por controlar y por hacer el amor, por tener orgasmos o por la sexualidad. Este es tercer nivel de conciencia. Y por tener una moralidad religiosa, ritualística,
que le hace sentir a él que él es un ser bueno, creyendo que preocupándose por la felicidad de los demás, porque ese es el problema de 8 de cada 10 de los seres humanos, son buenos, y lo único que se preocupan es por la felicidad de los demás, pero no se preocupan para nada por la suya. Cuando es el equilibrio el que tiene que ser. O sea, las palabras de Jesús, ama a los demás como a ti mismo. ¿Eso qué significa? Que a mí me importan los demás y estoy dispuesto a ayudar y a enseñar, pero primero está mi propia... O sea, yo necesito primero ser feliz para poder enseñar a la gente cómo ser feliz. Si no, ¿cómo le enseño yo a una persona ni siquiera qué es la felicidad si no la siento, ni no la experimento? Entonces, es un tercer nivel de conciencia. Cuarto es cuando ya la persona deja de ser bueno y se convierte en justo. Justo es el estado intermedio entre el malo, o lo que se llama, entre comillas, malo, y el bueno. El malo lo único que le importa es su propia satisfacción, y al bueno solamente le importa la satisfacción de los demás. El justo es el que está en el centro, entre el uno y el otro. Llegar al justo significa adquirir un estado de neutralidad. O sea, a mí me parece bien toda la esencia de todos los que se encuentran a mi alrededor. Me parece justo que cada uno piense y haga lo que quiera hacer. Yo no intervengo y acepto que cada uno tiene el libre albedrío para vivir como quiere y para equivocarse como quiere para poder aprender. Entonces yo no me meto en resolver los problemas a los demás, como no sea que alguien venga y me diga, oiga, ¿sabe qué? Yo no vengo a pedirle un pescado, yo vengo a pedirle que me enseñe a pescar. Entonces en ese momento uno le enseña a la persona el A, E, I, O, U del pescar, ¿sí? Ese es el estado de neutralidad y al mismo tiempo de responsabilidad. En tercer nivel de conciencia, la mayor parte de los seres humanos son víctimas. Son víctimas del papá, de la mamá, del alcalde, del presidente, de Trump, en fin, de todo el mundo. Ellos en realidad, ellos sufren porque es que otros son unas personas muy malas que los pone a sufrir de una manera condenada, ¿verdad? Ese es el cuento que nos echan y que nos creemos. A todo el mundo le dieron una varita mágica cuando nació. La varita mágica del creador, del aprendiz de creador de realidades perfectas. Para poder crear realidades perfectas, tú tienes que primero crear realidades imperfectas y darte cuenta, esto es una realidad imperfecta. Y esto no me gusta porque me produce sufrimiento. Voy a crear vergüenza. Uy, pero qué sensación tan desagradable la que siento cuando estoy avergonzado. Entonces no quiero volver a sentir la vergüenza. Y esa es la manera como un ser humano se transforma de ser un aprendiz de creador de realidades imperfectas en un creador de realidades perfectas. Y eso sucede, el gran cambio es de tercero a cuarto nivel de conciencia. Ahí es donde está, porque al entrar a cuarto nivel de conciencia, el ser humano entra a la espiritualidad, abandona una serie de códigos equivocados que tienen que ver con religión y entra realmente a tener un contacto permanente y constante con la divinidad. Y además en permanente estado de agradecimiento, porque ¿cómo no puede estar uno agradecido con semejante universo el que nos dieron de escuela? Es una cosa espectacular. El planeta Tierra, la diversidad tan extraordinaria, la cantidad de mariposas, de flores, de paisajes, es asombroso. Entonces, pues uno está en agradecimiento y en un respeto profundo por la inteligencia que logró ordenar todo lo que hay alrededor nuestro. Entonces eso es un cambio fundamental de conciencia, entre el tercer nivel de conciencia preocupado solamente por el dinero, por el tiempo es oro, por la competencia, etcétera, a pasar al estado que estamos hablando, ¿verdad? Quinto nivel. Bueno, pero una preguntita, ¿la humanidad ahorita en qué nivel de conciencia se encuentra? En tercer nivel de conciencia. La mayor parte de la población del planeta está en nivel 3. Estamos
quedados. Estamos en primaria. Falta mucho por aprender. Entonces, como lo decía, del tercero al cuarto, que haría referencia al cuarto chakra, ¿cierto? Cuarto chakra. Es el Chakra chakra, el chakra del amor, el chakra de la espiritualidad. Quinto nivel de conciencia, a diferencia del cuarto, es una persona que está irradiando permanentemente amor. Es un sol. Es una persona súper amorosa, en servicio permanente, súper humilde, siempre está dispuesto a servir a las demás personas. Es muy humilde, no le interesa la fama, el poder, la gloria, no tiene libros que son bestsellers, al contrario, tiene una función tremendamente humilde y él está en contemplación meditativa irradiando amor permanentemente. Otro tipo de ser humano, ¿verdad? Sexto nivel de conciencia es aún más evolucionado la conciencia del ser humano, ¿verdad? Porque es un ser humano que ya está perdiendo completamente su individualidad y que está conectando, primero está perdiendo el concepto de dualidad, de sujeto y objeto. Para él ya no hay sujeto y objeto porque todo es él. Él está en todas partes. O sea, él está unido al todo, al único ser. Entonces, en ese momento, él usa un cuerpo para comunicarse con las personas en un cierto momento, pero él no está contenido en un cuerpo, no tiene una visión focal de la que tiene un ser humano. Y por último, el séptimo nivel de conciencia, ya la persona no tiene más que aprender, nada más que aprender como ser humano. Y en una última vida se ilumina. Su alma y su espíritu se unen, se funden, ¿verdad? Y se convierten en un ser andrógeno, neutro, que es un maestro ascendido, que tiene la función de enseñar lo que aprendió durante 39.000 años y que al mismo tiempo sigue evolucionando en conciencia, pero en unas ligas mayores. Ya no estamos hablando de ligas limitadas por la materia del tiempo, ni por la capacidad de manifestación de un ser humano. Esos son ya ligas mayores. ¿Qué pasó, Giovanni? Ya, ahora sí. Muchas gracias, señor Malcún. Información de mucha sabiduría. Ya una pregunta un poquito ya más a nivel personal. ¿Cómo llegó usted a todos estos temas maravillosos? Como llega todo el mundo por un rayo despendejador. También le tocó pasar por el mismo proceso. Claro, o sea, la única manera de que alguien se despendeje es que le caiga el rayo despendejador. Eso no tiene remedio. Y igual, en ese momento estuve muy cerca de la muerte y viví unos estados muy de intenso sufrimiento y entonces en ese momento me pregunté, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí si yo no sé nada? Era muy exitoso en ese momento porque la verdad yo me he gozado todos los momentos de mi vida, de manera que era exitoso, me iba bien, pero no tenía ningún tipo de espiritualidad. Y en ese momento, cuando ya sentí la presencia cercana de la muerte, fue cuando me pregunté, ¿esto qué sentido tiene? Yo tengo que aprender. En ese momento comencé a explorar y tuve la fortuna de encontrar una serie, primero un maestro fundamental en mi vida que me enseñó el A, E, I, O, U de la espiritualidad. Si no hubiera encontrado ese maestro, yo no estaría hablándole lo que les estoy hablando ni diciéndole lo que les estoy diciendo. Porque si él no hubiera muerto, yo todavía estaría de discípulo de él. El señor Gerardo Smeilin, ¿cierto? Sí, después Gerardo Smedley. Aquí en Bogotá tenía la Escuela de Magia y Amor. Y yo estuve con José, mi señora, 7 años en esa escuela de magia. Y ahí recibí la información que fue la base de mi proceso evolutivo. Esa información yo la he ido ampliando y en el camino me he encontrado otros maestros que me han dado otras herramientas y que me han servido para verificar esa información original de Gerardo. Últimamente me he metido en otros campos como física cuántica, me ha interesado muchísimo porque mi camino siempre ha sido el de la ciencia y de la espiritualidad. Entonces me ha interesado mucho la relación entre la física
cuántica, probabilística, nanométrica y la espiritualidad, la conciencia, el libre albedrío, las probabilidades. Todo ese tipo de cosas me ha interesado mucho. Y últimamente me ha interesado también la búsqueda de información que tiene que ver con viajes astrales, con regresiones, con sueños lúcidos, con experiencias de muerte cercana. Y entonces hago unos retiros de oscuridad en Arcobaque que realmente son absolutamente extraordinarios. Quiero aprovechar en este momento para mostrarles a ustedes un par de cosas. Lo primero es este taller que están viendo, se llama Sentimientos Destructivos. Lo que más destruye la energía vital del ser humano son los sentimientos destructivos. Y esos sentimientos destructivos tienen una gradación y cada uno tiene un nivel de energía vital y cada uno limita la conciencia a un nivel de conciencia. Entonces, y al mismo tiempo, uno cree saber qué es vergüenza, pero realmente no tiene ni idea. Uno cree saber qué es culpa y qué daños produce, pero no tiene ni idea. Uno cree saber qué es la apatía, pero no tiene ni idea. Uno no sabe qué es el miedo y qué lo produce y cómo quitarlo y cómo... Entonces, ese taller, que es información de sabiduría, lo estoy dictando los jueves de septiembre. Ya dicté el primero, que fue el 3, dedicado a la vergüenza, el 10 dedicado a la culpa, y el 17, próximo jueves 17, tengo el tercer nivel. Esos talleres están grabados online, o sea que ustedes lo pueden encontrar online en la página www.crealidad-intermediamalcom.com. Ahí van a encontrar otros talleres adicionales a este. Esos otros talleres distintos les van a servir. Hay uno que es el IO de la espiritualidad, que se llama la evolución de la conciencia, donde todo lo que de alguna manera muy rápida expliqué en esta entrevista, pero sin el objetivo de entregar la información a un ser humano es entregársela peldaño por peldaño, para que el ser humano separe el primer peldaño y en ese momento le podamos construir el segundo y vaya ascendiendo poco a poco. En una entrevista uno vuela de un tiempo al otro y no hay ese proceso gradual de entrega de información que permite que la información se asiente de una manera mucho más clara en la mente del ser humano. Eso solamente sucede en los talleres, en las conferencias. Entonces, por ejemplo, ese taller de la evolución de la conciencia tiene 16 horas grabadas. Ustedes entran mañana y pueden entrar y hacer el taller de 16 horas y cuando lo terminen, su nivel de conciencia da un salto cuántico. Y si no es así, yo les devuelvo el dinero. Estoy tan seguro de lo que sucede que si no les funciona el taller, les devuelvo el dinero, porque es que eso es como cuando uno tiene una venda y entonces uno le dice, venga que yo le quito la venda. No, eso no. Venga que le quito la venda. Entonces uno le quita la venda a la persona y la persona ve por primera vez lo que hay alrededor. Entonces no puede decir que es que le quitaran la venda no le sirvió. Por supuesto que le sirvió. Magnífica información. Pero muchas gracias, señor Malcolm. Una sugerencia que le podemos dar ahorita a todas las personas que nos están escuchando. En realidad, pues aquí por interno nos están escribiendo que muchas gracias, qué información tan valiosa. Bueno, una sugerencia, buscar alguien que nos enseñe ese AIOU y qué otra sugerencia podríamos darle a las personas, como para que comiencen a encaminarse, los que todavía no se han encaminado a buscar este camino tan maravilloso. Lo primero que hay que hacer es dejar los sentimientos negativos. No permitir que exista un sentimiento destructivo en su mente. Por eso es que es tan importante ese taller de sentimientos destructivos que estoy dictando ahora. Porque ese es el primer paso. O sea, la única manera que tú puedas ser feliz es que tú tengas energía vital. Y tú no puedes tener energía vital si estás teniendo pensamientos destructivos, sentimientos destructivos, y si estás manejando tu vida desde los sentimientos. El 70% de la humanidad maneja su vida desde los sentimientos. Y los sentimientos tienen polaridad. Tú puedes amanecer queriendo a alguien, al mediodía te hace algo y por la tarde lo odias. Entonces, pues eso no es
no es una manera muy consecuente y muy clara para manejar la vida. Tú tienes que manejar la vida desde la comprensión, desde la sabiduría que has ido almacenando. Desde ahí es donde tienes que manejar la vida. Es decir, los sentimientos tienen más que ver con la emocionalidad y con el estado anterior animal del ser humano. Ahora, lo que tiene el ser humano que hacer es tomar control de su mente y tomar control de sus sentimientos negativos y de sus emociones negativas. Diría que ese sería el consejo inicial para todos ustedes. Señor Marco, una preguntita aquí muy especial que nos hace una persona. ¿Tiene algún nombre o denominación el hecho de haber nacido con ciertas características filántropas y uno no quiere aceptarlas siendo amoroso? ¿Pretende ser todo lo contrario? O sea, es que la filantropía malentendida es un altruismo. Y un altruista es una persona que está buscando cambiarle la vida a los demás. O sea, es un bueno, que está tratando de que los demás no cometan errores, de que los demás les vaya bien en la vida, etcétera, etcétera. Tú no puedes cambiar a nadie, por más filántropo o altruista que seas. Tú viniste al planeta Tierra a cambiarte a ti mismo, ¿sí? Porque si tú pudieras cambiar a otra persona, tendrías la responsabilidad por el proceso evolutivo de esa persona. Y eso no es posible. O sea que la filantropía tendría que ser de una persona que se dedique a enseñar a pescar a los demás. En ese sentido, es bienvenida, es un buen camino. Porque el problema es cuando la persona tiene el pensamiento de que la realidad está equivocada y que él la puede corregir. La realidad está funcionando perfectamente, ¿sí? Perfecto. Un ser perfecto como Dios no puede construir nada imperfecto. El que tú no lo puedas ver como perfecto no es problema de que la realidad no sea perfecta, sino que a ti te falta información para poderla ver como perfecta. Y ahí es cuando sufrimos. Bueno, sufrimos en tercer nivel de conciencia, todo el mundo sufre todo el tiempo. De manera que, pues porque no tienen información, porque son ignorantes. En los planos espirituales todo es perfecto, todo es perfecto. Sí, bueno, señor, nos damos un minutico para saludar a las personas aquí que le quieren agradecer de León, Guanajuato, de Lima, Perú, de Ecuador, de Phoenix, Arizona, para Maribel, para Graciela. Un saludo muy especial para el señor Malcún desde Barranquilla, desde Neiva. Muchas gracias por esa valiosa información. Que más información para los talleres, ahí está el correo el que está ahí en la pantalla, ¿cierto, señor Malcún? Así es, ese es el Listo, correo. perfecto. Y un saludo muy especial para todo el equipo de profesionales de la mirada interior de todos los países, para todos los amigos que nos acompañaron hoy en las redes sociales, como siempre, expandiendo conciencia. Entonces los invitamos a que compartan, a que comenten y pues a que eh, sigamos adelante en todo este proceso. Señor Malcún, muchas, pero muchas gracias de parte de todo el equipo de la mirada interior. Gracias por este tiempo maravilloso, por toda esta información. De verdad, esto de alguna u otra manera fue el rayo también despendejador de muchos, como usted lo llama. Y pues, como todo, en la vida todos son bendiciones y muchas gracias por su tiempo. Por favor, el tiempo, no queda mucho tiempo para que cambien su visión de la realidad. Busquen la información. Hay muchas fuentes de información verdadera en este momento en todas partes del planeta. Encuentren una y póngansela, verifíquenla. Ese es el objetivo, porque estamos en el proceso de autoclasificación. Autoclasificarse significa que tú le muestres al universo y a las divinidades que cómo eres tú, cómo piensas, cómo hablas y cómo actúas. Ese es el objetivo. Y para ello, lo mejor que tienes que hacer es encontrar una información mejor que la que tienes en este momento. Me dio mucho gusto haberlos visto a todos ustedes, a pesar de que no los vi, pero los sentí, ¿sí? Y que ustedes sí me vieron a mí, cosa que me parece increíble. De alguna manera es como estar mirando un espejo que no refleja lo que debiera reflejar. Pero me dio gusto haber estado con ustedes. Gracias, Giovanni, por la invitación. Que tengan una muy buena noche y que sueñen con los angelitos y que todo sea felicidad en su vida. Señor Malcolm, muchas gracias y muchas bendiciones
y un agradecimiento muy especial de parte del equipo de la Mirada Interior. Feliz Ok, noche, y feliz noche para todos. gracias, que Hasta tengan luego. buena Gracias.